Les doy la bienvenida a este video de historias de terror sobre nahuales y brujas, historias que fueron subidas al canal a lo largo del año. Les agradezco haber estado conmigo durante estos meses. Les deseo un excelente año 2021, lleno de amor, salud y prosperidad. Sin más que decir, comenzamos. El ataque de la bruja. Los problemas comenzaron cuando yo estaba en la etapa final de mi gestación, cercano a los 9 meses. En aquellos días, me encontraba ya de incapacidad. Recuerdo bien que siempre he sido una persona bastante seria y que busca a toda costa apartarse de los problemas. Pero la señora que vivía en la casa de junto ya me tenía harta. Tenía 2 gatos que iban todas las noches y comenzaban a maullar de forma escalofriante en mi patio y sobre la azotea. Su maullido era muy similar a un llanto. Con miedo en mis venas, salía para ahuyentarlos, aventándoles piedras o asustándolos con un palo de madera, mas no servía de mucho. Al poco rato regresaban y se posaban de nueva cuenta sobre la barda o rasguñaban las ventanas con gran intensidad. Daba la impresión de que aquellos animales querían entrar. Por las mañanas, el pequeño patio de mi casa amanecía curiosamente regado con agua. Lo más curioso es que durante las noches no se había presentado lluvia alguna. Un viernes por la noche no soporté más aquella situación. Al salir al patio para ahuyentar al par de gatos, aprecié con asombro que se encontraban parados uno frente a otro. Fue una imagen bastante tétrica, como si estos estuvieran bailando, ambos mirando en dirección a la luna llena que se encontraba. Rápidamente regresé a mi cuarto y la aseguré. Minutos más tarde, se escuchó que alguien caminaba en la azotea, algo que sin duda me dejó desconcertada. Esa noche no dormí para nada. Sentí un miedo increíble, como si alguien estuviera acechándome. La mañana siguiente, con todo el coraje acumulado que sentía, fui y toqué a la puerta de mi vecina. Jamás la había tratado, debido a que no había tenido oportunidad de conocerla, pero por rumores de la gente que vive en la misma calle, se decía que era una anciana de avanzada edad, quien salía de su casa con una canasta de dulces para vender, además para comprar alimento para ella y sus mascotas. De manera similar, comentaban que tenía una apariencia bastante demacrada, que causaba miedo y terror. Quienes habían tenido alguna discusión con ella por diferentes situaciones, comentaban que no les iba nada bien. Como consecuencia, curiosamente algunos habían perdido su trabajo o malas rachas económicas. Pero había ciertos vecinos que aseguraban que por las noches la veían salir, convertida en una especie de sombra oscura, similar a un gato. Pero en ese momento no me importaron los comentarios de los vecinos, y toqué fuertemente su puerta. Escuché cómo del otro lado de la misma comenzaban a quitar una gran cantidad de seguros y cadenas. La señora abrió la puerta. A primera instancia no supe qué decir. La mujer que se encontraba parada frente a mí era todo lo contrario a los chismes. Era una viejita con un rostro angelical, con un cabello de color gris ondulado y una cicatriz en su cuello. Me preguntó cuál era el motivo de llamar tan fuerte a la puerta. Finalmente reaccioné. Le comenté que tuviera cuidado con sus animales, ya que ellos cruzaban a mi casa para provocar desastres. De igual forma, maullaban sobre mi azotea e intentaban entrar, y de no controlarlos, no me tocaría el corazón para envenenarlos. Pude ver claramente cómo cambió su rostro aparentemente angelical para ver un odio inmenso reflejado. Me dijo que no me atreviera a tocarlos, o de lo contrario, me atuviera a las consecuencias. Aquella señora cerró la puerta frente a mis narices. Al siguiente día, las advertencias por mi parte parecían haber sido en vano. Aquellos gatos seguían causando males, de tal forma que no lo dudé. Salí enfurecida a comprar un poco de veneno para ratas. Compré un poco de pollo fresco,
Pensaba dárselos junto con aquel alimento. Al llegar la noche, me acerqué a mi ventana. Puse la comida sobre una bandeja fuera de la misma. Le puse la sustancia, suficiente como para dormir a los 2 gatos. Igual puse un poco de alimento en la azotea, al ser uno de los lugares donde más se reunían. No tardó mucho tiempo. Escuché cómo llegó uno y atrás de él venía el segundo. Ambos saltaron al techo de mi hogar. Escuchaba cómo movían el traste de la comida. Se estaban alimentando. Minutos más tarde, para mi sorpresa, los gatos se encontraban con normalidad, sin afectación alguna. Comenzaron a maullar. Uno de ellos comenzó a rasguñar mi puerta queriendo entrar. La sustancia no tuvo efecto alguno en ellos. En mi desesperación, puse agua caliente en la estufa. Salí con un recipiente lleno de agua hirviendo. Estaba dispuesta a quemarlos. Al abrir la puerta, me topé con una escena escalofriante. Aquellos gatos estaban parados sobre la barda. Era espantoso ver a esos 2 animales observándome, ver cómo sus ojos brillaban en la noche oscura. De la impresión, dejé caer la bandeja y cerré la puerta a toda prisa. La mañana siguiente, a muy temprana hora, tocaron a mi puerta de forma desesperada. Salí para abrir. Era aquella señora. Llevaba en su mano algo que me dejó impactada. Me aventó a mis pies el pedazo de carne que les había dejado a sus gatos. Me miró furiosa y antes de darse la vuelta para marcharse, me dijo unas palabras que no logré comprender. Me dijo que de todos modos ella iba un paso adelante mío. Me dispuse a cerrar mi puerta. Cuando caminé escasos metros, llamaron a la puerta de nuevo. La abrí, pensando que sería la anciana, pero en su caso, era una señora de mediana edad, quizá de unos 50 años. Me agarró de la mano, me dijo que tuviera cuidado con mi vecina, pues ella, hace varios años atrás, se había llevado a su nieto recién nacido. Al escuchar aquellas palabras, no pude evitar soltar un pequeño grito de asombro. Amablemente, le pedí que pasara. Le invité una taza de café, la cual se tomó como si fuera agua. Le supliqué que me contara con calma aquello que le había sucedido a su familia. Aquella señora me dijo lo siguiente: hace varios años atrás, mi hija estaba esperando una niña, pero todas las noches llegaban una gran cantidad de gatos y comenzaban a maullar. Cierta noche, cuando la niña ya había nacido, un gato negro entró a la casa y se llevó a mi nieta. Cuando mi hija despertó ya era demasiado tarde. Aquella bruja se la había llevado. Me asomé al patio y solo vi entre la oscuridad a ese maldito gato en la puerta de mi casa. Fui a la cocina, tomé un cuchillo, salí a toda prisa antes de que se pudiera escapar. Al salir al patio, aventé con todo coraje aquel cuchillo, el cual le dio cerca de su cuello. Desgraciadamente, aquella bruja no durmió para cometer su fechoría. Tiene la habilidad para adormecer a sus víctimas. Lo realizó para poderse llevar a mi angelito. Días después, mi hija se fue de aquí, dijo la señora mientras lloraba. En ese momento recordé la cicatriz que tenía mi vecina justo cuando la conocí. Sonó el teléfono de mi casa, me levanté y fui a contestar. A mi regreso, ya no se encontraba aquella señora. La taza seguía caliente y estaba llena, lo que me causó rareza, ya que había visto que se había bebido el café de su taza. Al acercarme un poco más, pude ver que junto a ella había un par de dulces. Mientras pensaba en aquella historia y en lo que acababa de acontecer, tomé un caramelo y me lo llevé a la boca, pero aquello había sido una trampa. Esa noche sucedió lo que menos imaginé. Comencé a tener fuertes cólicos. Eran tan fuertes que no me permitían levantarme de la cama. Sentía que mi hijo estaba próximo a su llegada. Era imposible. Aún faltaban 2 semanas. No soportaba aquellos fuertes dolores. Estaba entrando en labor de parto.
Pasaron un par de horas cuando mi hijo llegó a este mundo. Era hermoso su llanto. Al finalizar el labor de parto, me sentía bastante agotada. Agarré fuerzas de donde pude, tomando entre mis brazos a mi pequeño, quien no paraba de llorar. No tenía energía alguna para pararme. En ese momento, sentí una pesadez en todo mi cuerpo. Comencé a sentir un sueño bastante pesado. Trataba de tener los ojos abiertos, pero me era totalmente imposible. Con los ojos casi cerrados, observé un gato negro que jamás había visto. Se encontraba en la ventana. Vi cómo la atravesó sin dificultad alguna, tomando una forma humanoide. Y después no supe nada más. Quedé inconsciente. A la mañana siguiente, me encontraba en el hospital. Una de mis amigas se encontraba a mi lado. Me dijo que sonó el teléfono de su casa y vio que era de mi hogar. Contestó, pero no se escuchaba nada, más que simples maullidos y un llanto lejano, por lo que se alarmó y se dirigió directamente hacia mi casa. Al llegar y entrar a mi cuarto, me encontró en la cama inconsciente. De inmediato le interrumpí, preguntando por mi hijo. Simplemente se agachó e hizo una señal de negación. Al parecer no sabía dónde estaba. No había ninguna señal de su paradero. Fue cuando entendí que aquella bruja se me había aparecido en dos personas distintas, provocándome confusión y ganando mi confianza al contarme una historia que ella misma realizó y provocó. El dulce que me había dejado en la mesa, el cual después comí, era para provocar y adelantar la llegada de mi hijo. Días después, cuando regresé a casa, me enteré que aquella bruja se había marchado de la colonia. La vieron irse, caminando con su canasta de dulces y su par de gatos a un lado, lo que me hace pensar que cuando comete sus fechorías se marcha a otro lugar para cometer sus crímenes. Yo por mi parte, sigo lamentando la pérdida de mi hijo. El tesoro del Nahual. Sucedió hace varios años atrás. Mi abuelo vivía en Huaypoxtla. Ya era una persona de avanzada edad, pero jamás quiso que mi padre se hiciera cargo de él. Mi abuelo era una persona orgullosa y de carácter fuerte, pero como todo, la muerte un día reclamó su vida. Fue una pérdida dolorosa para toda la familia, aunque su fallecimiento fue un tanto extraño. Murió en el patio de su hogar, con una pala en sus manos, mientras escarbaba un pozo. Tenía un rasguño en su pecho, algo que nos causó bastante rareza, como si un animal de grandes garras lo hubiera causado. Tiempo después, pasaron algunos meses y mi padre tomó la decisión de irnos a vivir a ese pueblo. Tenía la idea de poner una pequeña panadería en un cuarto que tenía en la casa del abuelo, el cual se encontraba a la orilla de la calle. Al principio la venta de pan era bastante buena. Todo lo que se horneaba se lograba vender. Empezamos a tener pedidos fuera del pueblo. Hacíamos entregas a localidades cercanas al nuestro. Mi familia empezó a prosperar. Tanta fue la abundancia que mi padre estaba contemplando abrir una segunda tienda. Pero la alegría nos duraría poco. Un mes más tarde, las cosas se comenzaron a tornar extrañas, con eventos paranormales. Un día por la mañana, me disponía para abrir la tienda. Segundos después, cuando abrí por completo, encontré una gran cantidad de agua. Un olor horrible emanaba de ella. Rápidamente llamé a mis padres para que pudieran presenciar dicha escena. Cuando llegaron, mi madre se llevó las manos a su rostro, haciendo una señal de asombro. Supuse que era una travesura, o en su caso, una brujería. Desde ese día, las ventas comenzaron a decaer. Fue asombroso cómo de vender todo el pan por completo, había días que nos quedaba la mitad o incluso más. Pero no fue la única ocasión que presenciamos algo similar. Un martes por la mañana, al estar haciendo limpieza al horno de pan, mi padre encontró lo que parecía ser un trapo rojo
con una gran cantidad de agujas incrustadas. Aprecié cómo hizo un gesto de negación. Tomó aquel pedazo de tela, lo mojó con alcohol para quemarlo por completo. Todo estaba empeorando. Ese mismo día por la tarde, recuerdo claramente que llegaron cerca de 10 señoras, junto con sus maridos. Se encontraban bastante molestos. No paraban de reclamar a mis padres, comentando el cómo era posible que el pan estuviera en malas condiciones. Una de ellas dijo que al llegar a su casa, el pan estaba lleno de pequeños gusanos, mientras que otra señora decía que tenía un sabor asqueroso, como si fuera de varios días. Pero hubo un comentario que me dejó asombrado. En algunos de los panes encontraron agujas, provocando que se lastimaran la boca y un sangrado excesivo. Para calmar la situación, mi padre tuvo que regresar el dinero a todas esas personas y pagar las curaciones de aquellas que se habían lastimado con las agujas. Al siguiente día, ninguna persona fue a comprar. Mis padres tomaron la dura decisión de cerrar la tienda. Estaban destrozados. Habían invertido todo y no teníamos otra fuente de trabajo, así que tuvimos que buscar otros medios. Pero lo peor estaba por venir. 2 días después, mientras dormía, logré escuchar a lo lejos un ruido que provenía del patio de la casa. Me levanté con delicadeza y caminé hacia mi ventana, ya que se encontraba justo frente al patio. Quería observar qué era aquel extraño ruido, pensando que si fuera un ratero, quería sorprenderlo en el acto. Al llegar, pude ver que entre la oscuridad había una sombra negra. Esta se encontraba hincada, rascando con intensidad el suelo, como si estuviera buscando algo. En un impulso, le grité para ahuyentarlo. Este se detuvo, dejando de escarbar, y se volteó lentamente hacia mí. Tenía unos ojos rojos que causaban un miedo inexplicable. Aquella figura se levantó. Pude ver que tenía el cuerpo similar al de un perro, pero era más grande. De inmediato giré, corrí en dirección al cuarto de mis padres, mientras gritaba para despertarlos. Mi padre inmediatamente se levantó y me preguntó por el motivo de mis alterados alaridos. Le expliqué lo que había visto. De inmediato sacó de su ropero una lámpara. Fuimos a toda prisa a mi cuarto para alumbrar el patio y tratar de ver quién se encontraba. Pero fue demasiado tarde. Aquel ser aterrador había escapado. Solo pudimos apreciar un agujero a mitad del patio que ese animal espectral había realizado. Esperamos un par de minutos esperando a que volviera, mas no lo hizo. Permanecimos despiertos toda la noche, esperando el regreso de esa criatura. Al día siguiente, a muy temprana hora, salí junto con mis padres para revisar aquel pozo. Para nuestra sorpresa, se encontraba en el mismo lugar donde el abuelo había muerto. Revisamos el interior de aquel hoyo, mas no vimos nada dentro de él. Por la tarde, me dispuse a taparlo junto con mi padre, pero el macabro animal volvería de nuevo. La noche siguiente, mi padre durmió en mi cuarto. Quería ver con sus propios ojos la forma de ese animal. Se llegó la 1 de la madrugada, mas no había señal alguna. Apagamos la luz y nos acomodamos para dormir. El sueño nos ganó a los pocos minutos. Comenzaba a quedarme profundamente dormido, cuando un ruido me puso alerta. Escuché como si alguien hubiera dado un fuerte golpe en el patio, como si hubieran dejado caer algo pesado desde lo alto. Agudicé mi oído para escuchar con mejor detalle. Empezó a escucharse cómo rascaban la tierra, como si la quitaran un par de garras. Moví con delicadeza y silencio a mi padre para despertarlo. Le dije que el animal ya estaba en el patio. Observé cómo metió su mano debajo de la almohada. Al sacarla, vi un arma entre sus manos. Se levantó, tomó las llaves y abrió la puerta que da al patio. Yo iba siguiendo sus pasos. Fue cuando logramos ver que era un nahual. La luz de la luna lograba reflejar un rostro entre animal y humano. Mi padre jaló el gatillo, pero por desgracia, el nahual logró escuchar aquel pequeño ruido,
Volteó a toda prisa y mi padre disparó, pero el nahual alcanzó a meter la mano para protegerse de la bala que iba directamente a su pecho. Se levantó con rapidez y se lanzó hacia nosotros. Mi padre intentó disparar de nuevo, pero fue imposible. El arma se trabó. El nahual lanzó un golpe hacia mi padre dándole en su rostro y aventándolo a un lado. Aquel animal espectral volteó a verme, y justo cuando me iba a dar un golpe, comenzaron a escucharse más disparos. Al parecer, otra persona había respondido al sonido de la bala. El nahual se detuvo y escapó de allí a toda prisa, brincando la barda y perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Me acerqué a mi padre, lo moví, mas sin embargo se encontraba inconsciente. Mi madre llegó enseguida, lo cargamos con cuidado y lo metimos dentro de la casa. Afortunadamente, solo había sido un golpe sin afectación alguna. A los pocos minutos volvió en sí, preguntando por el nahual, mas le comenté que se había marchado. Recuerdo que fue una noche bastante larga. La mañana llegó. Algunos vecinos comentaban sobre los disparos de la noche anterior, mas nadie se enteró de nuestro encuentro con el nahual. Por la tarde, mi padre tomó una pala y se puso a escarbar en el mismo lugar donde el nahual lo había hecho. Escarbó por varios minutos, haciendo una abertura bastante grande. Cuando se topó con una pequeña olla de barro, la sacó. Nos llevamos un gran asombro. En su interior había una gran cantidad de monedas de oro. Todos nos quedamos asombrados. Mi padre la tomó entre sus brazos y nos metimos a la casa. Permaneció un silencio incómodo en la familia, hasta que mi padre lo rompió diciendo: hace varios años atrás, el abuelo tuvo un jefe. Recuerdo que un día por la tarde y entrada la noche, llegó con esta olla de barro. El señor le dijo que la resguardara y que nunca se la diera a nadie ni a sus hijos. La avaricia se había apoderado de ellos. Al día siguiente su jefe falleció en un conflicto. La familia argumentó que había tenido un ataque al corazón. El abuelo, al saber esta noticia, jamás quiso tomar un solo peso de este dinero, pero nunca me dijo dónde lo había guardado. Supongo que fue para evitarme problemas. Mi padre, al terminar de mencionar estas palabras, comenzamos a vaciar esta olla por completo, y en el fondo nos encontramos con una foto que nos diría quién había sido el nahual. Metí mi mano para tomarla. En la foto había 3 personas. Rápidamente mi padre los reconoció. Era el abuelo junto a su jefe y uno de sus hijos. Mi padre se quedó pensativo y un coraje se vio reflejado en su rostro. Tomó con fuerza la foto y salió a toda prisa a la calle, en dirección a la casa de un señor herrero. Al llegar, llamó a la puerta pero nadie salió. En ese momento una señora que pasaba cerca le comentó que los vio salir por la madrugada. Al parecer había sido de emergencia, ya que el herrero tenía la mano llena de sangre. Fue entonces que mi padre entendió todo. El hijo quería recuperar las monedas de oro y sobre todo, fue quien le arrebató la vida a mi abuelo, todo con el fin de recuperar su tesoro. Mi padre tomó la foto y la introdujo por una abertura de la casa, con la intención de dar a saber que tenía conocimiento de quién había atacado al abuelo y sobre todo, quién había realizado todas las maldades en la familia. Después de ese día, el nahual dejó de molestarnos. Con el dinero que encontramos, mi padre puso otra panadería y afortunadamente, todo es próspero y abundante. La calle de las brujas. Esta historia tiene lugar en uno de los municipios del norte del Estado de México. En los años de 1990, mis padres iniciaron la construcción de su hogar en un pequeño terreno que habían adquirido con mucho esfuerzo y dedicación. En aquel entonces, solo se construyó una pequeña casita, la cual contaba con baño y el lavadero afuera de la misma. En esta primera etapa, no se pudo construir una barda que rodeara el terreno y evitar el ingreso a personas ajenas. Se había gastado una cantidad considerable, por lo que se decidió esperar.
Al igual que muchos de ustedes, mi familia tenía una vida, entre comillas, estable y normal, con la diferencia que a nosotros nos pasaban una serie de eventos paranormales, cosas muy extrañas, nos hacían y veíamos situaciones que sin lugar a duda parecían actos de brujería. Daba la impresión que nos tenían envidia, de cierta forma, les incomodaba nuestra presencia. Cierta noche, mientras mis padres dormían en su habitación, se escucharon una serie de ruidos bastante característicos. Se comenzó a escuchar cómo algunos trastes se comenzaban a mover. Mi padre le preguntó a mi madre si ella había dejado trastes afuera en el lavadero. Mi madre, muy asustada y nerviosa, negó en lo absoluto que hubiera algún vaso o plato en el lavadero. Mis padres, armándose de valor, levantaron la cortina para echar una mirada al lavadero que se encontraba por la parte de afuera frente a su habitación. Al retirar la cortina, se llevaron un gran y macabro susto. Ante sus ojos divisaron una imagen aterradora. Se encontraba un perro de color negro, mirándolos fijamente. Mis padres se quedaron aterrados ante tal situación. Ambos cruzaron mirada, para después el perro saltar de dicho lugar, salir del terreno y perderse entre la oscuridad de la calle. Después de aquel acontecimiento, mis padres decidieron bardear el terreno, esperando que el animal que habían visto no entrara de nuevo. Pero lamentablemente, la barda no sería obstáculo para impedir los futuros eventos en el hogar, ya que en más de una ocasión, al llegar la madrugada, tocaban la puerta y las ventanas. Al asomarnos, no había absolutamente nadie. En una ocasión, mi hermano nos visitó en la casa. Él se encontraba sentado en el comedor, platicando junto con mi madre, cuando sintió una mirada que le erizó la piel. Por instinto, él volteó a mirar. ¿Cuál fue su sorpresa que al girar, miró una especie de bruma u objeto de color blanco, el cual cruzó por una de las ventanas? Él simplemente se quedó atónito ante tal situación, que hasta cierto punto para nosotros se estaba volviendo rutinario. Días más tarde, recuerdo que eran las 6 de la mañana, mas sin embargo, la noche aún cubría las calles, cuando un fuerte ruido nos despertó a todos. Aquel ruido había provenido de la puerta de la casa. Encendimos las luces del patio para mirar si había alguna persona ajena dentro de nuestro hogar. No apreciamos a ninguna. En su lugar, encontramos una gran cantidad de estiércol de vaca, el cual estaba totalmente seco. Pero lo increíble era que no podían entrar al patio, ya que la casa se encontraba totalmente bardeada. Los eventos paranormales eran cada vez más recurrentes y sobre todo más escalofriantes. Una noche más tarde, mi hermana estaba en su habitación, se disponía a dormir. Cuando se dirigía a cerrar la ventana, se llevó un gran susto. Miró una imagen bastante espeluznante y sobre todo tétrica. Había unos grandes ojos de color rojo. Estos la miraban como si la estuvieran espiando. Ella salió de su habitación totalmente alterada, llamando a mis padres. Era imposible que alguien estuviera en la parte de afuera de su cuarto, ya que su habitación se encontraba en el segundo piso. Toda mi familia se encontraba totalmente asustada. Algunos días más tarde, mi madre vería algo totalmente aterrador. Eran exactamente las 5:45 de la mañana. Ella salió a la calle a dejar las bolsas de la basura para que el camión de los desechos se la llevara. Cerró la puerta de la entrada de la calle. Cuando llegó a la entrada de la casa y se dispuso a cerrar la puerta, miró hacia la entrada principal, donde vio una imagen que la dejó sin aliento. Se encontraba una persona con una túnica de color negra, con su rostro totalmente cubierto. Mi madre, a pesar del miedo que sentía, se armó de valor. Solamente dijo: "La sangre de Cristo nos proteja", y aquella tétrica imagen desapareció justo enfrente de ella. He de mencionarles que un hermano de mi padre vivía justo al lado de nuestra casa, por lo que las azoteas se conectaban entre sí. En una ocasión mi tío escuchó unos ruidos en la parte superior de su casa. Subió a toda prisa, pensando que muy posiblemente sería un ladrón. Al llegar a la azotea, sus ojos no daban fe a lo que estaban mirando. Se llevó un susto como nunca en su vida. Miró a lo que parecía ser un gato, pero no era uno normal, sino uno aterrador.
Algo ilógico. Este animal tenía un rostro de mujer. Mi tío bajó a toda prisa de la azotea, totalmente pálido. Lo que muy posiblemente miró fue una bruja, o en su caso, un nahual. Las manifestaciones, en verdad, eran cosa de todos los días. Algunas semanas después, me encontraba junto con mi hermana y un sobrino. Aquel día habíamos salido, sin pensarlo. Se nos hizo bastante tarde. Eran las 11:30 de la noche. Nuestra casa estaba a 20 minutos caminando, cuando de pronto escuchamos detrás nuestro unas pisadas similares a las de un perro. No pudimos evitarlo, y un miedo invadió nuestro cuerpo. Con el terror en nuestras venas, les dije que no voltearan a mirar y corrieran tan rápido como pudieran. Escuchábamos el jadeo del animal persiguiéndonos, pero la curiosidad hizo voltear a mi sobrino. Gritó, diciendo que el animal venía muy cerca de nosotros. No supe cómo fue que llegamos a nuestro hogar, totalmente llenos de miedo. Miramos hacia atrás. De pronto, este animal diabólico desapareció. Recuerdo que en aquellos tiempos me dedicaba a criar gallos de pelea, y una de las vecinas siempre me decía que le molestaban los cantos de las aves. Yo no le di importancia y le ignoré. Tiempo después, platicando con un amigo, me dijo que a las brujas les molesta el canto del gallo, porque anuncian el nuevo día y aleja las malas energías. Nunca imaginé que esa señora era una bruja, y ni mucho menos imaginamos que fueran nuestras vecinas. Y nos dimos cuenta porque en una ocasión, a las 3 de la mañana, cuando salí al baño, aprecié que esa misma señora subió a su azotea, se colocó cerca de su tinaco de agua, para segundos después desaparecer en las sombras de la noche. Después de aguantar tantos años de situaciones terroríficas, en nuestra desesperación buscamos ayuda con una señora del lugar de origen de mi madre, de Tehuantepec, Oaxaca. Aquella señora nos dijo que en el lugar donde vivíamos estaba lleno de malas vibras y envidias. Lo peor del caso es que las envidias eran de nuestros propios familiares. En verdad se los digo, la situación era tan aterradora que por la noche no queríamos ni salir al baño. La economía estaba por el suelo. Por tal razón, mi padre se fue unos años a Estados Unidos con la esperanza de mejorar económicamente. Gracias a Dios, juntó un dinero, regresó a México y compró un vehículo con el cual trabajó como taxista. Tanta fue la envidia que un día por la mañana encontramos el carro lleno de sal. Después de tantos años de aguantar innumerables acontecimientos paranormales, se decidió vender esta casa para irnos a vivir a Hidalgo. Poco después nos enteramos que en esa calle viven una gran cantidad de señoras que sin duda son brujas, y por supuesto, sin temor a cometer las peores bajezas. Ellas, al ver que nosotros éramos personas buenas, les daba coraje y envidia, e hicieron hasta lo imposible para que nos fuera mal, a tal grado de querernos lejos de aquel lugar. De verdad yo lo viví, y esas cosas del mal existen. Hoy, hace 6 años que salimos de esa casa, y estamos luchando por empezar de nuevo, pero créanme, no extraño nada de aquel lugar en el que viví 28 años, y mucho menos las cosas que allí acontecieron. Yo soy una persona que sin duda alguna constata que estos eventos son totalmente ciertos. Mi familiar el nahual. Mi nombre es Juan. En aquellos años yo vivía en un pequeño poblado. Era bastante tranquilo, donde no se sabía de ninguna mala actividad. Era un hermoso lugar donde la gente que en él habitaba se conocían todas entre sí. Mi familia era bastante humilde, pero sobre todo éramos honrados. Trabajábamos la mayor parte del tiempo en el campo, para después ir a vender nuestros productos y cosechas en los pueblos más cercanos, los cuales se encontraban a 2 o 3 kilómetros de lejanía, aproximadamente a 1 hora caminando. Se tenía que cruzar por 2 grandes lomas para llegar a ellos, o en su caso, vender los productos en la tienda de uno de mis primos, la cual era la más surtida y grande del pueblo. Pero aquella calma que gobernaba en dicho lugar pronto daría un giro de 360 grados con la aparición de un espectro inhumano. Tanto mi padre como yo trabajábamos la tierra,
Todos los días al comenzar a salir los primeros rayos del sol, mi madre nos preparaba una taza de café, la cual bebíamos antes de partir al campo a trabajar. En el terreno, trabajaba con nosotros el hermano de mi padre, así como en algunas ocasiones su hijo, de nombre Hilarión, quien era el dueño de la tienda. En aquellos días, recuerdo que estábamos limpiando las milpas de maíz de las hierbas que salían a su alrededor. Era un trabajo fuerte y pesado. Recuerdo que mi primo siempre se quejaba por la vida que le había tocado. Él deseaba tener riqueza y abundancia, mas yo sabía que en la vida hay que trabajar duro para llegar a ser alguien. Curiosamente, con el pasar de los días, comenzó a recorrer un rumor por el pueblo. Se mencionaba que se habían robado un par de gallinas de una de las casas. Aquel comentario fue muy extraño, es decir, desde que tenía uso de memoria, jamás había ocurrido algo similar. Mi madre, al enterarse de aquel evento, se tornó un tanto pensativa. Pude ver su cara de seriedad. Le pregunté por la razón de su preocupación. Me comentó que cuando ella era niña, hubo un evento similar, y el cual no fue nada agradable. Le comenté que posiblemente alguna persona del pueblo había robado por necesidad, ya que nuestra condición no era buena económicamente. Al siguiente día, como solía ser costumbre, llegamos al campo para comenzar a trabajar, cuando el padre de Hilarión llegó solo. Le pregunté por mi primo, de la razón de su ausencia. Me dijo que había pasado a verlo a su casa, pero se encontraba dormido. Lo despertó y simplemente le comentó que llegaría más tarde. Por un momento pensé que estaría enfermo. Transcurrió todo el día e Hilarión no se apareció en el transcurso de la tarde. Le comenté a mi padre y a mi tío que iría a la casa de mi primo. Quería saber si se encontraba bien de salud. Fui a buscarlo. Al llegar, toqué a su puerta, mas no había señal de que estuviera dentro. Me percaté que estaba cayendo la noche, así que regresé a mi hogar. Pensé que estaba en su local, contando las ganancias del día de hoy. A la mañana siguiente se escuchó un segundo rumor. Había sucedido un segundo robo. En esta ocasión se habían robado a un cerdo. La familia afectada había visto con sus propios ojos al autor que cometió tal acción. Durante la noche, escucharon cómo desgarraban la malla para entrar y robar al animal. Ellos salieron y observaron con gran miedo cómo una figura humanoide, alta, de piel color gris, cometía el atraco. Se mencionaba por todo el pueblo que era una criatura aterradora. Aquel animal había sido un nahual. Rápidamente la gente se preocupó. Un miedo comenzó a recorrer las calles del mismo, por lo que llegada la noche, ninguna persona quería estar fuera de sus hogares. Encerraban a sus animales lo mejor que podían, con la esperanza de no sufrir un robo o incluso un ataque por parte de este nahual. Los días siguientes, hubo algunos comentarios sobre el avistamiento del espectro, pero estaba claro que la gente se encontraba asustada. Aquel nahual seguía cometiendo sus fechorías. Recuerdo que en aquellos días se llevaría a cabo una fiesta en uno de los pueblos cercanos al nuestro, por lo que fuimos invitados. Yo sin duda deseaba ir, mas sin embargo, mis padres no tenían intención alguna de asistir. Por lo tanto, era más que obvio que ellos me negarían la salida. Argumenté que iría acompañado por varios de mis amigos, así como un amigo mayor que yo, de nombre Pedro. Para dejarlos tranquilos, les comenté que llevaría conmigo algún machete o cuchillo para defenderme, en caso que el nahual se nos hiciera presente. Mis padres aceptaron el dejarme ir, con la condición de no llegar pasada la medianoche, sin saber que en aquella noche oscura veríamos con nuestros propios ojos al nahual y sobre todo nos daríamos cuenta de su identidad. La noche esperada llegó. Tanto mis amigos como yo tomamos paso hacia el pueblo. Fue un camino de 1 hora. El pueblo estaba a unos 3 kilómetros. Era una distancia cercana, pero teníamos que cruzar entre milpas y cruzar por 2 lomas. Una vez en la fiesta, tomamos un par de cervezas, por lo que sin duda nos embriagamos un poco. La noche transcurría con mucha rapidez. Comenzó a llover, pero eso no impidió que disfrutáramos el momento. Cuando pasadas algunas horas, sabíamos que era hora de volver. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Sin duda, era más de lo que había acordado con mis padres. Nos encaminamos para el regreso a casa.
sin saber que 1 kilómetro más adelante veríamos al nahual con nuestros propios ojos. Minutos más tarde, justo entre las sombras y bajo la oscuridad de la noche, uno de mis amigos nos llamó. Su mirada estaba totalmente fija en dirección a las milpas. Pudimos apreciar con gran asombro lo que parecía ser un cerdo, el cual, para nuestra sorpresa, iba elevado más de 1 metro de altura, algo que sin duda nos dejó aterrorizados. Pedro nos dijo que aquello era el nahual, que se estaba robando los animales de la granja. Nos dijo que corriéramos metros más adelante para atajarlo, que él sabía cómo detenerlo. Por un momento dudé ante tal indicación. Yo sabía de antemano que este tipo de seres son bastante peligrosos. Me negué, le dije que lo dejáramos ir. Era mejor irnos a casa lo antes posible, pero mis demás amigos echaron a correr para encontrarlo al final del camino. Sin más que decir, seguí sus pasos. Nos escondimos entre las milpas justo cuando el nahual cruzó frente a nosotros. Pudimos apreciar su tétrica forma. Era muy similar a un burro, con la diferencia que este no tenía colas ni orejas, y en su lomo iba cargando al cerdo. Guardamos todo el silencio posible. En ese instante, Pedro me pidió prestado mi cuchillo. Con la mano temblorosa se lo acerqué. Aprecié que se quitó su paliacate de color rojo para envolverlo con él, para después enterrarlo en el suelo con bastante fuerza. Al realizar esta acción, pude apreciar con mis propios ojos cómo este animal se quedó inmóvil. No pudo dar un solo paso hacia adelante. De cierta forma, no daba crédito a lo que mis ojos estaban observando. Nos dijo con voz alta que tomáramos palos y piedras, con la intención de golpearle y nos revelara su nombre. Rápidamente buscamos entre la tierra algunos palos y salimos de nuestro escondite. Comenzamos a pegarle a este animal, el cual simplemente se quejaba, pero no decía palabra alguna. Trataba de moverse, quería escapar. Pedro le comentó que no pararíamos hasta que nos dijera quién era. En un grito desesperado, el nahual habló, pidiendo que dejáramos de tocarlo. Todos nos hicimos hacia atrás. Sin duda alguna, había hablado. Pidió retirar el cuchillo del suelo para poder moverse. Le comentamos que no, hasta que no dijera su identidad. En un grito desesperado, dijo unas palabras que para mí me dejaron asustado. Dijo que era Hilarión, era mi primo. Mis amigos voltearon a verme. Su cara reflejaba miedo. Con nerviosismo les dije que era una falsedad, que mi primo no era ningún nahual. Hilarión pidió que lo dejáramos libre y poder comprobarlo, y de hacerlo, nos daría algunas cosas de la tienda, arroz o aceite. Nos miramos entre sí. Pedro comentó que lo haría, solo si después él demostraba que era Hilarión. Retiró el cuchillo del suelo. El nahual por fin pudo dar unos pasos. Nos miró a todos. Era una mirada macabra y espeluznante. Caminó hacia unas milpas para meterse detrás de ellas. Observamos con atención, cuando segundos después volvió a salir, pero en esta ocasión con su forma humana. Todos nos quedamos con la boca abierta. Era increíble que mi primo fuera un nahual. Aún con el cuchillo en la mano y vigilando sus pasos, todos regresamos al pueblo para que nos diera lo que nos había prometido. Se notaba un ambiente de miedo. Observaba cómo Pedro tomaba el cuchillo con fuerza. Se mostraba atento en caso de que Hilarión saliera corriendo. Una vez llegado al pueblo, entramos en su hogar. Nos dijo que no tardaba, que iría por un poco de aceite para darnos. A su regreso, nos dio una botella a cada uno. Miré a mi primo, mas no pude evitar sentir miedo y sobre todo desconfianza. Salimos de su casa. Un silencio gobernaba las calles del pequeño pueblo. Al llegar el día siguiente, toda la gente sabía que Hilarión era el nahual y que él robaba para vender las cosas en su tienda. Al parecer, alguien de nosotros lo había delatado, o en su caso, alguien más lo había visto. Toda la gente se reunió fuera de su local, exigiendo su retirada del pueblo, o de lo contrario, tomarían acciones drásticas. Hilarión, sin tener otra elección, partió del pueblo, para no volverlo a ver jamás. Nunca imaginé que en mi familia hubiera alguien que tuviera estos dones tan macabros. Lo pude pensar de cualquier persona, pero jamás de un familiar. La casa de la bruja. Vivía en aquel tiempo en el estado de Veracruz, en la casa de mis suegros, junto con mi esposa y mi bebé.
En esos años me desempeñaba como taxista. Era un trabajo que me agradaba. Se conocía a todo tipo de gente, desde agradable hasta misteriosa. En un día normal de trabajo, me disponía a ir de regreso con mi familia, cuando una señora de avanzada edad me hizo la señal pidiéndome servicio. Supuse que no estaría nada mal ganarse un dinero extra antes de llegar a casa. Detuve el vehículo justo a un lado de ella. La señora lo abordó. Parecía bastante amable. De inmediato me hizo la plática. En verdad se ganó mi confianza de una forma increíble. En ese momento le comenté que estaba en busca de un cuarto o una casa para rentar, que tenía una linda esposa y una bebé que era mi tesoro. Por un momento aprecié que los ojos de esa señora se tornaron brillantes, como si hubiera escuchado algo agradable. Me interrumpió diciendo que ella tenía una casa en renta, la cual ocupaba muy poco, y a su edad ya no tenía la intención de vivir en dicho lugar, pues quería irse a su pueblo a pasar sus últimos días de vida. De inmediato me interesé por la casa. Sentía que era una oportunidad de oro. Al llegar a su domicilio, me invitó a pasar. La casa era de 2 plantas, contaba con 3 recámaras, tenía una entrada bastante amplia. Recuerdo que en la parte trasera contaba con un jardín bastante grande. La anciana me hizo una oferta que no pude rechazar. De inmediato realizamos trato para la renta de la misma. Horas más tarde llegué con mi familia. No podía evitar sentir una alegría inmensa que se reflejaba en mi rostro. Le comuniqué con alegría a mi esposa del trato que aquella tarde había realizado. Ambos dimos brincos de alegría. Comenzamos de inmediato a guardar las cosas. Al siguiente día estaríamos en nuestro nuevo futuro, sin saber que sería uno tétrico e inimaginable. Esperamos con ansia la mañana siguiente. Después de una tarde llena de trabajo, llegamos a nuestro nuevo hogar. En la entrada estaba la señora, esperando para darnos las llaves. Nos recibió con cariño y pude ver algo que me causó desconfianza. Miró a mi bebé con unos ojos de ansiedad. Me pidió cargarlo un momento. Al tenerlo entre sus brazos, dijo que siempre había deseado tener un hijo. Al parecer mi esposa sintió un mal presentimiento, ya que se la quitó de manera inmediata. Le di las gracias y me despedí rápidamente. La señora subió a un coche que había solicitado y se perdió entre las luces de la calle. Al entrar, corrió una brisa que pegó en mi cara. Era un aire frío de ultratumba. Pensé que sería por estar vacía. Aquella noche, acomodamos algunas cosas dentro de la casa. Obviamente no eran muchas, solamente lo indispensable. Pasaron las horas hasta que nos llegó la madrugada. Mi esposa se fue a la recámara de arriba junto con la niña para descansar, mientras yo me quedé acomodando las últimas cosas de una caja. En ese instante, el mismo viento frío me tomó por sorpresa. Miré a uno de los costados. Una de las ventanas se encontraba abierta. Me levanté de la silla para encaminarme a cerrarla. Justo cuando llegué, vi cruzar lo que parecía ser un ave oscura sobre el jardín del patio, metiéndose detrás de unas plantas. A pesar de estar oscuro, lograba ver su silueta. Miré fijamente a esa criatura, cuando un par de ojos amarillos se reflejaron, tomándome por sorpresa. Me acerqué a la pared para encender la luz del jardín. Esperaba ver algo aterrador, mas cuando la encendí, me quedé atónito. No había absolutamente nada. Supuse que sería una alucinación por el cansancio que sentía, así que le di poca importancia. Minutos más tarde fui a mi recámara, sin dejar de pensar en esos ojos tan diabólicos. A la mañana siguiente, mientras me encontraba tomando un café con mi familia, escuchamos una serie de pasos en la parte de arriba, algo que nos dejó desconcertados. Mi esposa mostró una cara de miedo. Sin pensarlo, subí a toda prisa para verificar si había alguien ajeno a nuestro hogar. Busqué en los cuartos y no encontré nada, hasta que giré en dirección a mi habitación. Vi pasar una sombra de estatura mediana. Corrí a toda prisa. Al entrar, revisé todos los rincones, busqué dentro de los roperos, abajo de la cama, mas no encontré absolutamente nada. No pude evitar sentir un escalofrío por mi cuerpo. Salí de la habitación con aquella imagen en mi mente. En ese momento, se me ocurrió mirar a la ventana que da al jardín. Llevándome una gran sorpresa, aprecié un ave de color negro, similar a un cuervo. Al verme,
Este echó a volar, perdiéndose entre las azoteas de las casas. Cuando bajé a la cocina, mi esposa me preguntó si todo estaba bien. Solo le comenté haber visto un gato. Le mentí para no preocuparla. Sabía que algo extraño estaba sucediendo. Ese día por la tarde, regué bastante agua bendita por toda la casa, incluyendo el jardín. Pasaron algunas semanas y no hubo ninguna aparición o evento paranormal. Supuse que solo era la adaptación a la nueva casa, o en su caso, el agua bendita había calmado las cosas. Las semanas transcurrieron con normalidad. Un día de tantos, llegué bastante tarde del trabajo. Había tenido un día ocupado en el taxi. Miré el reloj de mi celular. Marcaba la 1 de la madrugada. Mi familia ya estaba dormida. Con sumo cuidado, ingresé en la habitación. No tardé ni un minuto para ganar un sueño profundo, sin imaginar que minutos después tendría una experiencia aterradora. Empecé a tener una serie de pesadillas. Soñaba que una sombra entraba por la ventana. Se acercó a mí. Pude verle la cara. Era de una anciana, con una gran cantidad de arrugas y unos ojos amarillos. Esta se reía diabólicamente. Comenzó a golpearme en todo el cuerpo. Quise moverme, pero me era imposible. Me encontraba paralizado. De un momento a otro, esta mujer se detuvo. Vi claramente cómo salía de la habitación para caminar hacia el cuarto de mi niña. Acto seguido, un fuerte llanto se escuchó. En ese instante salté de la cama. Me encontraba totalmente sudado. Todo mi cuerpo temblaba. Salí a toda prisa rumbo a la habitación de mi hija. Me tranquilizó saber que se encontraba bien. Dormía plácidamente. Solo había sido un sueño. Me dispuse a ir al baño para mojarme la cara, pero al verme en el espejo, me encontré con algo que me dejó sin palabras. Tenía una gran cantidad de moretones por toda mi cara. Revisé mis brazos, mis piernas. Todo mi cuerpo se encontraba igual. Fue entonces que comprendí que no había sido un sueño cualquiera. Al regresar a mi habitación, me di cuenta que mi esposa no se encontraba. En ese momento tuve un mal presentimiento. Volví a la habitación de mi hija. Para mi sorpresa, ya no estaba. Entré en un pánico insoportable. Se me ocurrió mirar al jardín, solo para llevarme el susto de mi vida. Mi mujer estaba caminando hacia la mitad del jardín, con mi niña en brazos, mientras un ave negra sobrevolaba en lo alto. Bajé rápidamente por las escaleras. El corazón se me quería salir del pecho. Justo cuando llegué al jardín, pude ver con mejor detalle al animal. Este tenía el rostro de la anciana que apareció en mis sueños. Era una criatura diabólica. En ese momento entendí que ella era una bruja. Le grité a mi esposa, quien por lo visto estaba en un trance. Afortunadamente logré despertarla. Corrí hacia ella y la metí a la casa. Cerré a toda prisa la puerta, mientras que la bruja golpeaba con todas sus fuerzas. Estaba realmente enojada. Quería llevarse a como fuera lugar a mi niña. Mi esposa revisó a nuestra hija. Parecía que estaba inconsciente. Por más que intentamos despertarla, no logramos hacerlo. La bruja golpeaba con insistencia las ventanas. Me daba la impresión que no soportarían un golpe más. Fue entonces que me acordé de una oración que mi abuela me había enseñado. Esta oración me la enseñó cuando ella tuvo una experiencia con una bruja debido a un problema con sus terrenos. Me comentó que si algún día me encontraba en un conflicto con un ser de este tipo, tomara un listón y rezara la oración de las 12 verdades del mundo. Al terminar de mencionar cada verdad, se tenía que hacer un nudo, pero había que decir la oración de abajo hacia arriba, ya que el mundo de las tinieblas es como un espejo, y por lo tanto, para tener efecto, se tiene que decir al revés. Después de haber terminado la oración, la bruja quedaría indefensa. Así que no lo dudé 2 veces. Fui a un cajón que se encontraba en un mueble cerca de la cocina. Tomé un listón bastante largo y comencé con la oración de las 12 verdades, empezando por la última. Recuerdo que mientras la rezaba, la bruja comenzó a gritar desesperadamente. Golpeaba los vidrios, pero lo hacía con menos fuerza. Al llegar a la última verdad, todo quedó en calma. No obstante, en el patio se escuchaba que una persona se quejaba. Salí de la casa con el listón en las manos. Aprecié que ya no era un ave, sino una anciana.
y no cualquiera. Era la misma que me había rentado la casa. Me quedé sin habla. Esta bruja no podía moverse. Imploraba que la dejara ir, que deshiciera los nudos. Por un momento lo dudé, pero ella quiso llevarse a mi niña. No tuve piedad. Con inmenso temor, le amarré las manos con el listón. Ahora lo único que tenía que hacer era esperar a que saliera el sol, para que la quemara y se fuera al infierno, tal como me había dicho mi abuela. Recuerdo claramente que la bruja lloraba. Me suplicaba que la dejara libre. En un par de ocasiones estuve a punto de soltarla, mientras mi niña continuaba dormida, sin reaccionar. Ingresé de nueva cuenta a la casa. Se lograban escuchar sus gritos que suplicaban por su vida. Horas más tarde, los primeros rayos del sol salieron, comenzando a tocar su arrugada piel. Era increíble ver cómo se quemaba. Al cabo de unos minutos, solamente quedaron las cenizas y el listón de las 12 verdades. A los pocos minutos mi hija despertó. Daba gracias a Dios que todo se encontraba bien. Sin duda, fue una experiencia que jamás podré olvidar. Al recordar cómo se quemaba, son imágenes que no podré borrar jamás. El Nahual de Perú. Transcurría el año de 1960. Vivía en una zona que tiene por nombre Juliaca, en Perú. Era una persona de carácter fuerte, pero sobre todo, muy intrépido al momento de realizar mis actividades. Afortunadamente, pude concluir mis estudios como ingeniero mecánico. Con el pasar de los años, y con un poco de suerte, logré entrar a trabajar en una compañía de mi ramo laboral, la cual se encontraba ubicada en Arequipa, donde reparaba máquinas generadoras de electricidad. Recuerdo que en aquellos días se me mandó una semana al poblado de Huancarqui para reparar uno de estos equipos, los cuales funcionaban con un suministro de combustible. Eran utilizados debido a que aún no se contaba con una compañía que ofreciera electricidad a los diferentes puntos del país, por lo que su única forma alternativa para contar con energía era usando estas máquinas. Recuerdo que cuando llegué al poblado, en compañía de otros compañeros de trabajo, nos hospedamos en una casita muy humilde, perteneciente a un señor de nombre Alberto, de aproximadamente unos 50 años de edad. Esta pequeña choza se encontraba situada a unos cuantos metros de la ubicación de la máquina. Al llegar, acomodamos nuestras cosas y herramientas. Después de habernos instalado, nos dirigimos a inspeccionar el equipo para revisar su posible falla. Pero antes de salir, Alberto nos detuvo en la entrada de la casa para realizarnos una advertencia bastante aterradora. Nos informó que por ningún motivo trabajáramos durante la madrugada, ya que por las noches se aparecía un nahual entre las calles del pueblo para robarse algunos animales de granja. Pero lo peor, se sabía que este ser le había arrebatado la vida a algunas personas que habitaban en los pueblos aledaños. No obstante, no lastimaba a los lugareños del pueblo de Huancarqui por la simple razón de conocerlas, y nosotros, al ser ajenos, corríamos un gran peligro, en especial porque se aproximaba la luna llena, noche en la cual el nahual tenía una mayor actividad. Me percaté que en la cara de Alberto se reflejó una sensación de miedo, lo que hacía pensar que tenía un temor hacia esa criatura. Así que tomamos en cuenta las palabras del señor. Durante los días de trabajo, procuramos regresar poco antes de las 9 de la noche. Antes de irnos a dormir, Alberto siempre cerraba la puerta por la parte de afuera, con la finalidad de que la curiosidad no nos ganara y saliéramos a explorar la zona. En lo personal, siempre me mostré incrédulo ante tales comentarios. La semana transcurrió sin mayores problemas. Al finalizar nuestro trabajo, partimos de regreso. Con el pasar de los años, siempre que esta máquina tenía una falla, me enviaban a repararla, lo que me llevó a formar una amistad con Alberto. Durante ese lapso de tiempo, jamás escuché o tuve un contacto con este nahual, lo que me hacía pensar que era algo inventado por la gente del pueblo. Pero el destino me demostraría algo distinto. Me tenía preparado un encuentro bastante aterrador con este macabro ser. Pocos años después, en el año de 1970, la compañía para la que trabajaba tenía planificado hacer un proyecto de ingeniería
en el pueblo de Huancarqui, exactamente en la sierra de este lugar, a una media hora de distancia del asentamiento del pueblo. Yo, al haber asistido infinidad de veces a este poblado, fui considerado para apoyar en el labor. Se organizó un equipo de varias personas, se juntaron algunas tiendas para acampar, así como algunos víveres y las herramientas necesarias para nuestro trabajo. Al llegar a Huancarqui, tuvimos que pedir a las personas del pueblo algunos animales de carga, como burros y caballos, ya que al lugar a donde nos adentraríamos no había acceso en vehículo, por lo que era nuestra única forma de llevar todo nuestro equipo. Después de haber caminado un largo rato, llegamos al lugar marcado, el cual se encontraba rodeado en su mayoría por grandes piedras y tierra, así como unos cuantos árboles dispersos sobre el área. Procedimos a establecer un pequeño campamento para aprovechar el mayor tiempo posible. Algunas horas después, poco antes de caer la noche, se acercó a nosotros una persona que se me hizo bastante familiar. Era Alberto. Inmediatamente me acerqué a él. Me comentó con voz apresurada que no me aconsejaba permanecer en ese lugar de noche, ya que corríamos un gran peligro. Le pregunté si era por el nahual. Él afirmó con un leve movimiento de su cabeza. Le dije que yo no creía en ese tipo de situaciones paranormales. Le agradecí por su preocupación, afirmando que por ningún motivo nos iríamos del lugar. Alberto, resignado, se marchó de regreso al pueblo. Se notaba en su rostro una ligera preocupación. Al caer la noche, después de haber realizado diferentes tipos de trabajo y mediciones, todos ingresamos a nuestras tiendas de campaña, dispuestos a dormir un rato. Al pasar unos minutos, comenzaron a suceder cosas muy extrañas alrededor nuestro. Lograba escuchar una serie de ruidos, pero en especial se sentía un ambiente pesado. Era inevitable no sentir una sensación de miedo, como si alguien estuviera rondando y vigilando muy de cerca el lugar, a tal grado que no pude dormir durante la noche. Al llegar la mañana, le comenté lo sucedido a mis compañeros. Todos afirmaron haber sentido la misma sensación de miedo que yo. Asumimos que pudo haber sido algún animal de la zona. Sin darle mayor importancia, continuamos haciendo los labores. Pero al llegar la segunda noche, tuvimos una experiencia bastante aterradora, algo que jamás imaginamos. Todos ingresamos de nueva cuenta a nuestras tiendas para dormir un rato. Parecía que la noche sería tranquila, pues no se sentía aquella sensación de la noche anterior. Pero de un momento a otro, todo esto cambió rotundamente. Los caballos y los burros que habíamos llevado al campamento comenzaron a alarmarse, provocando un gran alboroto. Rápidamente, sin pensarlo, salí para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. De igual forma, mis demás compañeros se asomaron para tratar de auxiliar en lo que pudieran. Todos corrimos hacia donde estaban las bestias, pero poco antes de llegar, justo a unos cuantos metros, nos detuvimos precipitadamente y un terror comenzó a invadirnos lentamente, a tal grado de no poder mover un solo dedo. Nos quedamos impresionados ante la imagen que estaban observando nuestros ojos. No daba fe a lo que se encontraba parado justo delante nuestro. Entre la oscuridad del monte se pudo apreciar una figura tétrica que caminaba hacia donde estaban los animales. Al agudizar un poco mi vista, aprecié que era una criatura con una similitud parecida a la de un perro. Sin duda, era el nahual. Al llegar a donde estaban los caballos y los burros, este se levantó en dos patas, lo que me permitió verlo de mejor forma, ya que la luz de la luna reflejaba todo su cuerpo. Tenía unos ojos de color amarillo y un pelaje de color gris, además de ser una criatura sumamente alta. Pero mi asombro se incrementó cuando aprecié la facilidad con la que cargó a uno de los burros que ahí se encontraban. Este nahual giró para mirar hacia donde estábamos parados, algo que erizó aún más mi piel. Sin más, el nahual se adentró en lo profundo de la oscuridad de la sierra para perderse de nuestra vista. Lo que habíamos presenciado nos dejó aterrados. Esto sin duda generó el temor de todos nosotros. Al llegar la mañana, nadie quiso permanecer un instante más, por lo que se levantó el campamento. Todos partimos de Huancarqui rumbo a Arequipa. Al llegar, de inmediato le informamos lo sucedido a nuestros jefes, y por si fuera poco,
Se esparcieron los detalles entre los compañeros de la empresa, mas sin embargo, el proyecto tenía que llevarse a como fuera el lugar, pero nadie se atrevía a ir a Huancarqui, por lo que la empresa tuvo que duplicar el sueldo con la intención de animar a la gente. Ante esto, surgieron un par de candidatos, y entre ellos, nuevamente yo, pero en esta ocasión, regresaríamos preparados, llevaríamos con nosotros un par de armas, para hacerle frente a ese nahual, en caso de volverse a presentar. De regreso en Huancarqui, establecimos nuevamente el campamento para comenzar a trabajar. El terror me comenzaba a invadir mientras se acercaba la noche. Era más que obvio que entre los presentes se percibía gran nerviosismo. Al llegar la oscuridad, con el miedo en nuestras venas, fuimos a recostarnos para descansar un poco. Al pasar algunas horas, comenzó de nuevo el terror. Empezaron a inquietarse los caballos. Salimos de las tiendas de campaña, mientras cada uno llevaba un arma entre sus manos, dispuestos para atacar en caso de que fuera aquel ente macabro. Al llegar a donde estaban los caballos, apreciamos con miedo que era el nahual. Ante la impresión y el miedo de ser atacados, todos comenzamos a disparar, pero para nuestra sorpresa, ningún arma se pudo accionar, todas fallaron. El nahual nos miró fijamente e hizo algo que nos aterró por completo. Nos dirigió unas palabras. Nos dijo que nos fuéramos de ese lugar lo antes posible, que él no venía a atacarnos, pero si permanecíamos un largo tiempo, nos causaría daño. No podíamos creer que este macabro ser hubiera emitido palabras. El nahual se marchó del lugar, cargando entre su lomo a otro caballo. No podíamos creer lo que había ocurrido, ni mucho menos que todas las armas hubieran fallado. Esto sin duda nos causó tanto terror, provocando que termináramos nuestro trabajo antes de lo previsto. Durante las noches siguientes, se montó una guardia como forma de prevención. Todos teníamos el temor de que el nahual pudiera regresar. Al finalizar nuestra labor, partimos del lugar. Por fortuna, no tuvimos otro encuentro con esa criatura. Fue una experiencia peculiar que se quedó grabada en mi mente por mucho tiempo. Sin duda, Huancarqui es un lugar lleno de misterio, donde habitan brujos y nahuales. La venganza de la bruja. Transcurría el año de 1950. Vivía junto a mis padres en un pequeño pueblo en la sierra del estado de Guerrero. En aquellos días, la vida era muy complicada. Al ser personas de campo, no había otra forma de ganarse el pan más que dedicándose a la ganadería y al cultivo de alimentos. Además de trabajar en el campo, solía ayudar al comisario del pueblo en la organización de las fiestas patronales. Debido a que tenía una personalidad muy amigable y tenía un buen trato hacia la gente, por tal motivo, era muy conocido y querido por todos. En esta pequeña comunidad se encontraba viviendo una señora de nombre Hilaria. Ella contaba con el único molino donde la gente del pueblo acudía para moler sus granos de maíz. Por lo tanto, era una persona pudiente. A pesar de ello, era muy temida por todos. Había ciertos comentarios hacia su persona, asegurando que era una bruja sumamente poderosa. Además, disfrutaba hacer maldades por las noches, asustando a los señores y niños al convertirse en distintos animales. Algunas personas aseguraban haberla visto convertida en un cerdo, con un sahumerio en llamas sobre su cabeza, pero sobre todo, había un rumor bastante delicado, el cual le había dado la fama de ser malvada. Se decía que un día mientras se dirigía al campo para dejar el almuerzo a su esposo, en la comida puso un brebaje para envenenarlo, debido a que había sido infiel con una mujer del pueblo. Poco después de haber ingerido los alimentos, el señor comenzó a tener fuertes dolores de estómago, a tal grado de no poder dar un solo paso. Regresando a su casa, con la ayuda de su esposa, la gente que vio la escena comenta que el señor tenía el estómago muy inflamado. Daba la impresión que éste podría reventar en cualquier momento. Ese mismo día por la noche, el señor perdió la vida. Sin duda, era una mujer que no se tentaba el corazón para cometer actos de maldad. En aquellos años, recuerdo que comenzaron a surgir los tocadiscos, los cuales rápidamente ganaron fama entre los pueblos. Las personas que podían adquirir uno de ellos
Eran contratados para armonizar las fiestas o dedicar canciones. Doña Hilaria, al ser una persona de capacidad económica favorable, pronto compró uno, con la esperanza de que la gente del pueblo solicitara sus servicios. Mas sin embargo, nadie acudía con ella. Un día por la tarde, mientras me encontraba limpiando el maíz en el patio de mi casa, vi que se acercó doña Hilaria, parándose justo frente a mi hogar. Ella me hizo una seña con su mano para hacerme saber que saliera. Un poco dudoso, me levanté de mi silla, me acerqué para saber qué necesitaba. Me comentó que tenía un trato para mí, el cual me convenía y podría dejarnos dinero. Me propuso trabajar para ella, usando su tocadiscos, para alegrar las fiestas del pueblo. Sabía que yo tenía una personalidad amigable, y la gente, al saber que yo sería quien lo trabajaría, no dudaría en contratarnos. Después de escuchar sus palabras, pensé que era una gran oportunidad. Sería un dinero extra que hacía falta en mi familia. Después de meditarlo un par de minutos, acepté su propuesta. Le comenté que me encargaría de ofrecer el servicio entre la gente. Esa tarde, al enterarse mi madre que trabajaría para la bruja, pegó el grito al cielo. No quería que yo tuviera algún tipo de roce con esa señora. Argumenté que el dinero hacía falta. Tanto ella como mi padre eran personas mayores, y pronto les sería imposible trabajar en el campo. El dinero que se juntara lo ocuparía para su futuro. Mi madre, con lágrimas en los ojos, no tuvo más remedio que aceptar mi decisión. Pasaron las semanas, y no tardó mucho tiempo para que fuera contratado y comenzara a armonizar las fiestas del pueblo. Siempre procuraba comprar los discos más recientes. Esto provocó que algunas comunidades cercanas comenzaran a buscarnos, algo que nos dejó aún más dinero, pero también problemas, debido a que doña Hilaria quería cobrar más caro nuestros servicios, algo en lo que yo no estaba de acuerdo, provocando discusiones en más de una ocasión. Pero había momentos donde recibía malos tratos de su parte. Al pasar unos meses, mi madre observó que ya no estaba a gusto trabajando para la bruja, así que un día me propuso independizarme. Me dijo que tomara parte del dinero que se había ahorrado para comprar mi propio tocadiscos, pero también lo hacía para que me alejara de ella. Tenía miedo que me causara daño o algún tipo de brujería para provocarme la muerte. Le dije que le tomaría la palabra y tomaría un poco del dinero, sin saber que esta decisión sería la causante de varios problemas. Al siguiente día, fui a la casa de la bruja. Le expresé mi inconformidad de trabajar para ella y de mis intenciones de independizarme. Como era de esperar, fue una noticia que tomó de mala forma. Iniciamos una discusión bastante fuerte, donde yo resulté siendo el malagradecido. Antes de irme de su casa, me recalcó que eso me costaría caro. Simplemente la ignoré y regresé a mi hogar. Durante el transcurso de esa semana, compré mi tocadiscos. Ella siguió con su negocio. Había contratado a otro señor del pueblo, mas no era del agrado de la gente. Las personas se habían acostumbrado a mi forma de ambientar las fiestas, por lo que todos me buscaban, dejando a un lado los servicios de ella, algo que sin duda la enfureció aún más, tomando represalias hacia mi persona, y no con un arma, sino con brujería. Una mañana muy temprana hora, antes de que amaneciera, llevé un par de reses al monte para que se alimentaran. Después de unos minutos caminando, me senté sobre una piedra para descansar un poco, cuando un ruido me tomó por sorpresa. Miré hacia arriba, en la copa de un árbol. Aprecié lo que era un ave bastante grande de color café. Era una lechuza enorme. Tenía sus ojos clavados sobre mí. Al mirarlo, un miedo comenzó a invadirme con lentitud. Recuerdo que apreté mis manos, y con voz nerviosa, le dije que yo sabía que era doña Hilaria. Le comenté que me dejara en paz, o de lo contrario, usaría el machete que traía conmigo. Tal pareció haber comprendido mis palabras, pues emprendió vuelo. Me encontraba sudando, y mi corazón palpitaba rápidamente. Pero minutos más tarde, cuando salió el sol, me llevé un susto. Me encontraba lleno de piojos en todo mi cuerpo, tanto que tuve que retirarme la ropa. Sin duda, esa bruja me había hecho una travesura, mas no terminó aquí. Al llegar a casa, comenzó a darme una fuerte calentura, acompañado de un escalofrío incontrolable. Recuerdo que al ingresar a mi casa, le dije a mis padres que me ayudaran a recostarme sobre la cama. Mi madre me puso lienzos de agua fría sobre mi frente
Le comenté que me tapara con las cobijas. Sentía un frío que helaba mis huesos. Llegó la mañana siguiente y la calentura persistía. Tanto mi padre como mi madre me ayudaron a levantarme de la cama. Tenían la intención de llevarme con un brujo que se encontraba en un pueblo de nombre Saltianguis. Fue un trayecto largo. Se encontraba a unos 3 kilómetros y la única forma de llegar era caminando sobre un sendero lleno de árboles y tierra. Cuando por fin llegamos con el brujo, este me hizo una limpia, la cual hizo efecto casi de forma inmediata. La fiebre comenzó a ceder. El brujo nos afirmó que efectivamente me habían hecho una travesura, la cual logró quitarme adecuadamente para evitar un daño mayor. Pensé que doña Hilaria ya se había cobrado, pero estaba totalmente equivocado. No descansó hasta provocar un dolor más grande en mi familia. Una tarde, mientras llegaba del monte, aprecié que mi madre se encontraba sentada en la mesa, bastante preocupada. Le pregunté de la razón de su estado de ánimo. Ella me dijo que al salir por la mañana para recoger la ropa que había dejado sobre el tendedero, se percató que le hacía falta un vestido de color rojo. Buscó cerca de la casa, incluso sobre una barranca que había a un costado, mas no encontró nada. No era difícil imaginar que ella pensaba que le podrían dar un uso inadecuado, usarlo en su contra con una brujería. Le comenté que no se preocupara, que posiblemente el viento lo había arrastrado lejos del lugar. Pero con el pasar de los días, mi madre comenzó a presentar extraños síntomas en su cuerpo, entre ellos un fuerte dolor de garganta, a tal grado de no permitirle pasar saliva, ni siquiera el poder beber agua. Era tan fuerte su dolor que se mantenía postrada en la cama sin poder levantarse. Mi padre, con toda la preocupación del mundo, me dijo que me quedara cuidando de ella, mientras él iría a ver al mismo brujo que me había curado. Acto seguido se marchó. Horas más tarde, cuando llegó a la casa del brujo, le platicó los pormenores, incluyendo el extravío del vestido. Le dio a mi padre un pequeño frasco de vidrio, el cual contenía un líquido en su interior, el cual debía hacer que mi madre bebiera lo antes posible, y una vez se sintiera mejor, la llevara con él para curarla. Lo que tenía era bastante grave. Mi padre regresó a toda prisa. Ya estaba cayendo la noche. Mientras caminaba por el sendero rumbo a casa, a la lejanía, pudo ver que salía entre las hierbas un animal con una forma bastante peculiar. Era un cerdo, con un sahumerio sobre su cabeza. Mi padre inmediatamente supo que era la bruja Hilaria. A pesar de la impresión, él prosiguió con paso firme. Cuando estuvieron uno frente al otro, la bruja le negó el paso. Mi padre intentó esquivarla un par de veces, sin obtener éxito alguno. Sumamente enojado, empuñó el machete que traía consigo. Le dijo que si no lo dejaba pasar, le quitaría la vida en ese momento. La bruja pareció burlarse de mi padre. Después de varios minutos, corrió hacia la maleza del monte para perderse de vista. Sin duda, se habían perdido valiosos minutos en aquel encuentro. Mi padre aceleró el paso lo más que pudo. Cuando por fin logró llegar a la casa, se acercó rápidamente a mi madre para darle de tomar el líquido, pero era demasiado tarde. Era tanto el dolor que ella sentía que no pudo abrir la boca. Él trató de dárselo con una cuchara, pero fue imposible. Ella lo regresaba. Desgraciadamente, perdió la vida pocas horas después. Fue horrible apreciar cómo sufrió hasta su último momento. Se me partía mi corazón al ver sus lágrimas. Era más que obvio que ella no quería marcharse. Con un profundo dolor, la vimos partir. En ese instante, al morir mi madre, me invadió un coraje inmenso. Tomé un machete. Aún con la oscuridad de la noche, salí corriendo en dirección a la casa de la bruja. En mi mente, solo estaba el quitarle la vida. Mientras mi padre corría detrás mío para evitar que cometiera un error. Al llegar a su casa, llamé a su puerta. Para mi suerte, ella salió. Le comenté que pagaría por la muerte de mi madre, mientras levantaba el machete en lo alto. Pude ver que en su cara se reflejó miedo, y comenzó a llorar implorando por su vida. Pero justo mi padre llegó. Me dijo que no lo hiciera, o de lo contrario, sus pecados pasarían a ser míos, y sería condenado. Pero sobre todo, mi madre no hubiera querido que me llenara las manos de sangre. Bajé el machete con lentitud, y sin decir palabra alguna,
Partimos de regreso a casa, entre una mezcla de enojo y tristeza, maldiciendo a la bruja. Con el pasar de los años, aquella señora se hizo anciana. Daba la impresión que cada día que Dios la dejaba vivir era un sufrimiento para ella. Posiblemente era su castigo por todos los actos malvados que había cometido. Durante el resto de su vida, jamás volvió a molestarme a mí y a mi padre. Aquella bruja terminó sola en su casa, muriendo sin compañía alguna. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí termina el video de la semana. No olviden suscribirse al canal. Si tienes una historia que contar, envíala al Facebook del canal, el cual está en la descripción. Si tienes un problema de brujería, encontrarás el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de trabajos. El relató Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.